Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a la hora que nos estés viendo. Hace bastante rato que quería volver a los análisis de partidas en mi tablero, físico me refiero, y qué mejor que hacerlo con una partida del recuerdo, gracias al aporte de nuestro amigo Callejerov, ¿ya? Ese es el nick del Lichess, por si acaso quieren enfrentarlo, Callejerov, que nos envía algunas partidas del Campeonato Zonal Norte de Chile del año 1974. En esta ocasión vemos una partida del iquiqueño, en ese tiempo, Pascual Faúndez, versus el ariqueño, en ese tiempo, Ángel Huanca, el gran Ángel Huanca. Bien, en esta partida Ángel está con negra, ¿cierto? Ronda número 1 entonces, Zonal Norte 1974. D4, caballo F6, E3. Una jugada que todavía no nos dice mucho, pero podría anunciar entonces la salida del caballo o no, tanto también como el avance del peón de F4. Así que Ángel Huanca responde con la misma flexibilidad, sin decir todavía nada. De todas maneras, ya con la jugada de 6, como que nos está haciendo entender que hay algo de fuerza ahí en D5, entonces tal vez los esquemas con F4 de repente podrían tener cierto problemilla. De todas maneras, Pascual Faúndez hace caso omiso a eso y juega F4. Con lo cual ya plantea una especie de ataque Stonewall, o sea, es como una holandesa con colores cambiados. Y veamos qué acontece. G6, siguiendo por los caminos de la India de Rey. Caballo F3. Alfil G7. Caballo BD2. El esquema de las blancas retrasa por algún momento la salida del alfil de casillas blancas, haciendo presión obviamente en el centro, que es muy importante, y a la vez manteniendo la flexibilidad con respecto también al desarrollo de las otras piezas. Este esquema también era muy utilizado, el esquema de las blancas, muy utilizado por un jugador local llamado Herbert Sánchez, del cual hicimos un torneo en memoria, de hecho, de él, con esta apertura, la apertura Bird, en la primera jugada con F4. En fin, enroque, alfil de 3. Y ahí tenemos ya más o menos planteada la apertura. Vamos a ver qué resuelve Ángel Huanca, qué resolvió en esa partida eh, con respecto al desarrollo del flanco de dama. Hay montones de ideas en este tipo de posiciones. Sin embargo, el hecho ya que esté el peón en D6 ya me da una oportunidad de jugar un E5 bastante rápido. Eh, y bueno, se entiende que la captura de ambos peones en general no es una buena idea para las blancas, ¿ya? Debido a que dejan un par de peones doblados en E5 en algún momento, o sea, en E5 y E3 me refiero. Además está la columna E, va a estar semiabierta para golpearlos, y el alfil de casillas negras todavía no está muy activo que digamos, ¿sí? A diferencia de un esquema donde el peón esté en D5, donde la casilla 5 es claramente muy favorable para el primer jugador. En la partida continuó caballo C6. Desarrollo entonces y al mismo tiempo seguimos golpeando ahí en la casilla E5. Blanca juega en enroque. Y ahí vino lo que ya vaticinábamos, ¿ya? Bueno, el jugador que plantea este tipo de esquemas está acostumbrado a jugar esto, así que no es ninguna sorpresa para, yo creo, no fue ninguna sorpresa para Pascual Faúndez que le plantearan este E5 en aquella oportunidad. De hecho, la continuación que realiza de capturar y luego jugar C3 parece bastante sólida, ¿sí? Manteniendo ahí el punto D4 bastante defendido. El alfil de G7 se siente entonces un poquito aminorado y todavía debemos resolver qué hacemos con el alfil de casillas blancas. El 4 está firmemente protegido tanto con el alfil como con el caballo. Lo que sí todavía nos preocupa es este caballito, es este alfil, perdón,
C1. El alfil de C1 todavía no lo vemos brillar. Y como la posición está como un poquito cerrada o semicerrada, pareciera que no es tan importante en este momento. Pero bueno, Ángel Huanca igual es un jugador bastante activo, de gran ataque, de gran temple, y por lo tanto el desarrollo es algo que debe ser claramente muy importante para él. En esta oportunidad entonces, luego de los cambios, él jugó alfil G4. Aquí ya nos está diciendo, ¿ya? Nos está susurrando la posibilidad del cambio de alfil por el caballo. Considerando lo que ya les había dicho anteriormente, parece una buena idea. A largo plazo sí podría ser un problema, porque la pareja de alfiles podría ser fundamental para el dominio de las casillas blancas, pero eso hay que verlo, hay que dar mucho todavía. Así que creo que es una buena apuesta, estoy muy de acuerdo con la idea. Alfil G4 entonces. H3 para que aclare aún más sus intenciones. Bueno, ahí está, alfil por F3 y dama por F3. Con el centro bastante sólido las blancas, dale un par de jugaditas más y podrán tener un tremendo ataque. ¿Sí? La columna F ya semiabierta y una gran cantidad de piezas mirando ya hacia el flanco de rey. Y como decía recién, el centro bastante sólido, entonces crear contrajuegos sobre él parece difícil o poco probable. Así que hay que tener ojo con las próximas jugadas, si no las blancas se lanzarán con todo. Y se me ocurre, no sé, la posibilidad de meter un D5, tal vez si fuese posible eso. Por ahora no, ya que hay bastante presión de las piezas sobre la casilla de 5, pero sería ideal poder prepararlo, porque de esa forma el caballo no tendría acceso a la casilla de 4 y tendría que retroceder y luego se podría cerrar con E4 y el alfil ya podría pensar en un cambio. También obviamente la clavada que ganaría de inmediato, porque no hay forma de defender el caballo, siendo que está atacado ya 2 veces, no hay forma de defenderlo una tercera vez, ¿ya? Así que se ve muy interesante esa posibilidad. De hecho, creo que existe entonces la posibilidad de un sacrificio con algún E4, dejarse capturar nomás y que el alfil salga a G5. Hay que tomar en cuenta entonces esa jugada, esa maniobra. Bien, las negras entonces decidieron capturar en el centro. Así evitamos cualquier expansión por parte de las blancas y al mismo tiempo empezamos ya a visualizar algún centro de operaciones de contrajuego a través de la columna E. Claramente las negras van a poder disponer de las piezas pesadas un poco antes por lo menos de lo que puedan hacer las blancas. Así que ataquen el ala contrajuego en el centro. Acá algo similar a eso está ocurriendo. Tiene sentido por lo tanto la captura igual del peón de E, ¿ya? En vista considerando el desarrollo de la diagonal del alfil de casillas negras, y el centro se ve, la verdad, bastante sólido por el momento. Se están ya visualizando algunas posibilidades de sacrificio en D4, pero para eso necesitamos algo extra. Luego de caballo por D4, C por D4, dama por D4, jaque. Tal vez, por ejemplo, si pudiésemos atacar el alfil otra vez, sería ideal porque de esa manera podríamos recuperar entonces la pieza. Es un tema muy habitual. Bien, la partida continuó luego de la captura dama D7, en parte para traer entonces piezas hacia las columnas centrales, como ya habíamos comentado. Caballo C4. El caballo entonces da paso al alfil de casillas negras y además se proyecta sobre la casilla de 5. Si fuese posible llegar ahí, no sería malo para nada, ¿sí? Tener la posibilidad de jugar caballo 5. Además podríamos cambiar a uno de las piezas que presiona sobre el centro blanco. Caballo C4. Igual caballo 4 podría haber sido también otra idea, en vez de caballo C4, en vista de cambiar el caballo de F6, uno de los principales defensores del enroque. Sin embargo, le faltan piezas a las blancas como para poder generar un juego muy activo después de ese cambio. Podría ser una línea tal vez un poco más tranquila luego de caballo 4, caballo por E4, alfil por E4, presionando un poquito por las casillas blancas, haciendo valer también su diferencia de color, su ventaja en las casillas blancas. En la partida, Ángel Huanca decidió ir por caballo de 5. Evitando entonces el caballo de 5 del rival, otras opciones también eran centralizar la torre de inmediato con torre H
hacia torre A, E8 inmediatamente. Y además sacando una de las piezas del posible alfil H6, que también existía, ¿no? El tema táctico, para entregar ahí el alfil para que la dama pudiese entrar con el caballo. De todas maneras, no es algo que pueda doler mucho, alfil H6, pero está como la posibilidad en el aire, no sé. Por ejemplo, H6 no existe por alfil por H6. Por ahí puede estar más, se puede entender mejor a lo que me refiero. Así que el caballo cumple con ambas ideas. Saca una pieza ahí del posible captura en F6 y además libera la acción del alfil de casillas negras, con lo cual se presiona sobre la casilla E5 y el caballo de C4 se mantiene a raya. Tocamos un poquito también E3, que sería bastante bueno para una posible entrada de las piezas negras, luego de alejar a este alfil, ¿sí? Eso sí, una cosa por otra, ¿cierto? Incluso hasta B5 me gusta en ese tipo de estructuras, porque el caballo no tiene muy buenas retiradas. Si el caballo entonces juega E3, ahí existe la posibilidad, y ahí se ve cierta la posibilidad de un doble sacrificio en D4. Bueno, es un poco enredado, pero sí se puede, está por ahí la idea, porque el caballo en E3 bloquea la acción de la dama en defensa del alfil, pero es cierto que no sería jaque luego de tomar en D4 y habría que tomar en consideración la captura en D5. ¿Ya? Bueno, hay táctica escondida ahí en la posición, con las piezas que están tocadas por todos lados. Bueno, seguimos con esta partida como decíamos, del Zonal Norte de 1974 entre Pascual Faúndez con blancas versus Ángel Huanca. Blancas jugaron alfil G5. Ahí está. ¿Dónde va ese alfil? Todavía no lo sabemos. ¿Es una jugada útil? Sí, estamos de acuerdo. Jugada útil. Pero me hace falta todavía vislumbrar un objetivo claro para el alfil G5. La verdad no lo veo en este rato. Tal vez estaba pensando en el caballo 5 de todas formas y entregar nomás el caballo. Pero creo que eso, no estoy seguro, no funciona tampoco. Porque la entrega de peón necesita algún contenido extra. Tal vez si no estuviese, por ejemplo, este peón, bueno, estaría la torre tocando a la dama, ¿cierto? Ni modo. Bueno, el ataque clásico también en este tipo de estructuras es con dama G3 y dama H4, o mejor dicho, pasar la dama a H4, y de esa manera con el alfil puede producirse el cambio en H6, ya que no dispongo de las casillas D2 y E3 para colocar la dama, entonces podría forzar el cambio del alfil de casillas negras de esa forma. Ahí tenemos una idea. Y de paso, obviamente, también llevamos a la torre, ¿no? Para poder discutir el dominio de la columna E. Si no es por eso, no sé. Ángel Huanca pensó aquí, yo creo, su ratito, algo descubrió y decidió molestar al alfil, jugando F6. ¿Sí? Una jugada que cuesta hacer en ese tipo de posiciones, debido a que bloqueamos por un instante a nuestro alfil de casillas negras, que muchas veces nos enseñan que es el primer violín, ¿cierto? El arma principal que tienen las negras en este tipo de estructuras. Sin embargo, creo que hay cosas más importantes y creo que Ángel aquí lo resuelve bastante bien. Por ejemplo, el tema de la casilla de 5 ya no va más, entonces ya con esa jugada se acaba con eso. Luego la retirada del alfil. Si va a H4, insistiendo ahí con la presión, comillas, sobre las casillas negras del flanco de rey, entonces ya no existe la maniobra que decíamos antes de dama G3, dama H4. Por otro lado, se abre la diagonal, ¿cierto? La diagonal de casillas blancas se abre, lo cual daría la posibilidad en algún instante de poder generar alguna combinación. Algo de eso me parece que es lo que se está vislumbrando en este momento. Es una jugada crítica, claramente, es una jugada crítica que cambia un poquito el balance de la lucha y según mi modo de ver, las negras empiezan ya a agarrar vuelo. ¿Sí? Podemos hablar también un poquito de la casilla G6, que ahora está un pelín más débil, pero para eso necesitamos algo más, necesitamos un ariete ahí como el peón de H4, avanzando para liberar entonces la diagonal de casillas blancas y hacer valer la supremacía de ese alfil. Recuerden que Ángel lo cambió hace un rato atrás. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. En la partida siguió el alfil H4, y ahí entonces llega con un timing muy oportuno, torre HE8, ya. Obviamente con la intención de entrar en E3, como habíamos dicho hace un ratito atrás, ¿sí? Las blancas alcanzan a llegar, ¿cierto?, a defender, no hay problema con eso. Juegan de la misma forma torre A, E1, ¿sí? Y seguimos ahí discutiendo ahí quién es el que tiene mayor dominio en el centro y en la columna E, ¿sí?
Cambiar las torres en este momento no parece bastante bueno para las negras. Primero porque no les genera ninguna utilidad. Y segundo porque se agregan algunos temas extras, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera cambiar todo aquí, torre por E1, torre por E1, torre 8, torre por E8, dama por E8, cae el caballo, ¿sí? Hay una sobrecarga ahí de la dama con respecto a la defensa de ambos puntos. ¿Ya? Así que cambiar todas las piezas como para minorar, digamos, un posible ataque del blanco sobre el flanco de rey no tiene ningún sentido en este momento. Primero, por la táctica, ¿cierto? Y segundo, porque en el final no estoy tan convencido de que las blancas, o sea, de que las negras estén mejor, solamente por simplificar, ¿sí? Así que la decisión que toma Ángel nuevamente es una decisión crítica, ¿sí? Momento importante de la posición. Hay que hacer algo, ¿sí? Hay que tomar una postura frente a lo que está ocurriendo. Y él entonces decide realizar la jugada F5. F5, una jugada, bueno, creo que es una jugada muy difícil de ver en la posición. No digo que sea una tremenda joya de jugada, ojo, solamente estoy diciendo que es una jugada difícil de realizar, por lo que implica, ¿cierto? Acabo de jugar F6 hace un ratito atrás diciendo lo que implicaba esa jugada, pero ahora juego el peón un pasito más adelante. Ojo que ya está la torre N8 junto con la torre N1, hay dos piezas tocando N5, porque si el caballo ingresa se restaría el mismo caballo, entonces quedarían solamente dos. En cambio las negras siempre tienen una pieza extra apuntando en E5, por lo tanto no es que suelte la casilla E5. La jugada de peón también acorta además la vida útil del alfil de D3. Y si logro en algún momento jugar F4, podría hacerme fuerte ahí en la casilla E3, ¿cierto? Es una cosa por otra, ¿sí? Es una jugada ruda, la verdad, el F5. Bueno, el jugador de blancas, Pascual Faúndez, realizó la siguiente jugada. Hizo alfil G3. Pues bien, a partir de este instante, entonces, las blancas ahora ya están luchando por la casilla E5, como podemos visualizar, pero también está en el aire una posibilidad táctica muy interesante, que consiste en llevar el caballo a la casilla D6, con lo cual se bloquearía la defensa natural que tiene el caballo con la dama, y al mismo tiempo amenazaría a la torre de E8. Ajá, es una jugada muy interesante, la verdad. Sin embargo, tiene un problema táctico, y tal vez eso fue lo que vio Ángel en este momento, que no decidió intentar evitarla, por ejemplo con F4, ya directamente, sino que jugó rey H8. Yo supongo que tal vez él vio la idea de caballo D6 y vio que no era buena. Entonces por eso, como les decía recién, en vez de tratar de evitarla, simplemente mejoró un poquito el tema, porque ahora ya no puede tomar con jaque el caballo, la dama. Y de esta forma, al no tener esa captura con jaque, la jugada caballo D6 de frentón es mala, ¿sí? No funciona. Es un buen recurso táctico, la verdad. Y bueno, al parecer Pascual Faúndez no se dio cuenta de ese detalle, y él de todas formas insistió en caballo D6. ¿Ya? Caballo 5, después de las capturas, podría dejarnos un peón pasado y alfil contra caballo. La verdad no se ve mala idea caballo 5 en este momento. Para nada, no sé si hay algo más. No sé, caballo 5, F4 no puedo. Podría capturar una sola vez, no capturar dos veces, pero no sé si quiero mantenerme en esa posición. Sí, tal vez era mejor que caballo 5 en ese instante. Pero como les decía recién, las blancas insistieron y jugaron caballo D6, ¿ya? Igual es una idea que hay que tomar en consideración. Si ves que tu rival tiene una amenaza táctica que se ve bonita como esta, pero no es buena, entonces no la evites, dejarlo más que haga. Bueno, Ángel lo produjo así en su partida de 1974, que es la que estamos viendo, y luego del cambio, jugada intermedia, torre por E8, entonces luego de torre por E1, ahora, claramente si sacamos el caballo de D5, entonces el caballo de D6 también podría salir. Tal vez incluso podría tomar en B7 para luego dirigirse a C5. Sería un muy buen negocio haber hecho entonces la maniobra que habíamos pensado que no tenía sentido. Pero bueno, en este momento entonces es donde Ángel
castiga y juega F4, ¿ya? Entonces, después de la captura torre por E1, ahora juega el F4, jugada intermedia importantísima. Si sale el caballo, queda defendido el de D5, por lo tanto podemos tomar libremente en G3. Y si pasa lo de la partida, nada por D5, entonces resulta que después de la captura del alfil, el caballo no se puede retirar debido a que la dama está en praise, está tocadita. El caballo F7 tampoco sirve por lo demás, que capturamos, ¿no? ¿Sí? Sin problema. Pues bien, hasta ahí entonces ventaja ganadora para las negras, luego de esa autocombinación. Bueno, un recurso que se veía bonito, pero había que ver entonces la captura y el F5, y importante también el rey H8, ¿no? Es importante muy bien porque saca el rey del posible, del jaque, no es posible, del jaque. Bien, en la posición siguió torre E8, hay que gastar los últimos cartuchos, ¿no? Acá creo que se podía nomás capturar el caballo sin ningún problema. De hecho creo que así lo hizo, ¿no? Sí, jugó dama por. Luego siguió dama F7. Ya. Un pataleo, ¿no? Derecho pataleo. Total, bueno, si te equivocas en una de esas puedo sacar algo. El remate fue torre por E8. Dama por E8. Y finalmente dama F8. Contrajuego sobre F2, al mismo tiempo proponiendo el cambio de damas, que claramente no es lo que quieren las blancas, porque tienen una pieza de menos. Bueno, y ahí así es como rinden aquí Pascual Faúndez en una partida, como decíamos desde un comienzo, la primera ronda del Zonal Norte de 1974. Espero que les haya agradado esta partida, déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos en una siguiente ocasión.